2020-2021, director municipal de atención al migrante. 2022-2024, miembro del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Otras actividades: ha participado como conferencias internacionales sobre derechos humanos, migración y refugiados en Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia y Guatemala. Es columnista de periódicos y revistas locales, nacionales, sobre todo en el tema de los derechos humanos y migración. Cedemos el uso de la voz al licenciado Pérez Canchón. Pues muy buenos días a todas y a todos. Una sorpresa la invitación, hace años que no me invitaban, pero es un gusto estar con uno de los grupos más empoderados de nuestra comunidad. Es un ejemplo a seguir en lo que es el compromiso con una comunidad como la nuestra, con tantos problemas. Yo soy miembro del Grupo 21 de muchos años también, y en ese sentido, con primerísimo lugar, hacer reconocimiento por sus 50 años de existencia como un grupo que ha servido de ejemplo. Yo me acuerdo cuando se inició las primeras planas, notas constantemente del Grupo Madrugadores, y en ese sentido, felicitación y abrazo para todos ustedes. Bien, el tema que me pidieron que yo es un tema que se ha cumplido. Yo tengo muchísimos años, como vieron en la presentación, muchísimos años en el tema de la migración. El tema de migración y derechos humanos se convirtió en una causa de por vida en mi caso, sin proponerme. Las circunstancias me llevaron en esa dinámica. Hay aspectos muy importantes, poco manejados por los medios de comunicación, pero que debería ser el conocimiento, sobre todo de comunidades como la nuestra. Ustedes saben, todos lo sabemos, Tijuana, su origen es migratorio. La fortaleza de Tijuana es la migración. Pero detrás del fenómeno hay aspectos muy fuertes, muy delicados, y quiero compartir con ustedes, en primer lugar, el costo de vidas que tiene el tema de la migración. Y casualmente, revisando la información que tenemos, el año 2022 es el año en toda la historia de la migración con el mayor número de muertos al cruzar la frontera, por las políticas que también se han establecido en Estados Unidos. En el año 2022, presentamos la estadística, fueron casi 900 muertos, 895 el año 2022. La situación de los migrantes muertos en la frontera lo empezamos a medir por la operación Guadiana. Ustedes se acordarán que se hizo un gran debate en el 94-95 en aquella campaña de Estados Unidos, que empezó a manifestarse un discurso contrario a esta migración, y entonces empiezan a controlar las zonas urbanas de ingreso. Y lo dijimos en reuniones en Los Ángeles, en Texas, en San Diego, con altos funcionarios del gobierno americano. Y decíamos, esta política va a provocar un incremento importante de muertos, porque la migración no se detiene con eso. Los migrantes, incluso los polleros, traficantes, pues empezaron a usar desiertos, montañas, ríos para cruzar, y aumentó el número de muertos de manera extraordinaria. Si le mueve un poquito, por favor, para ver la gráfica. Miren, esto desde que empezó la operación Guardián hasta el 23, pero es el 22 el que tiene el mayor número. Y uno de los reclamos que hemos hecho de derechos humanos es que de este total, que son más de 10,000 en este periodo, 30 años, hay cerca de 1,500 cuerpos no identificados que están en fosas comunes con una clave nada más de lugar y fecha y demás.
¿verdad? Pero no identificados. Y nosotros decimos, detrás de cada uno de ellos hay una familia que nunca supo dónde quedó el hijo, la hija, el padre, etc. Se ha establecido algunos esfuerzos de años atrás por la identidad genética de esos cuerpos. Se firmó un convenio hace años de la Secretaría de Relaciones con la Universidad de Texas para la identificación de restos óseos. Se dieron cuenta que es muy costoso, se avanza muy poco y se canceló. De tal manera que ahorita no hay ningún proceso de identificación de estos restos. Aquí incluimos niñas, niños, mujeres, adultos mayores. Los últimos menores muertos fueron ahogados en el río Bravo. Y pareciera que hay una falta de sensibilidad del resto de la población en razón de lo que estas personas sufren. También hay que reconocer, va más allá de la cuestión económica. Ustedes recordarán el campamento que hubo aquí de migrantes cuando los caravanas. En ese momento yo era delegado de la Comisión Mexicana de Refugiados. Y cuando uno ve que de un campamento de migrantes de 2.000, 2.500, más de la mitad son niños y mujeres, no, eso es la migración laboral. Investigando los temas, las entrevistas y demás, pues nos dimos cuenta que había una migración muy fuerte por la violencia, por ese famoso cobro de piso. La mayoría de la gente que vimos ahí tenía su modo de vida en su lugar de origen, su negocio, su puesto, su taxi, etc. Pero el cobro de piso creció muchísimo en Michoacán, Guerrero, Veracruz y otros estados. Y eso provocó la salida de mucha gente porque aquellos que se negaban a pagar piso por el negocio le mataban a alguien de la familia. En los albergues yo he encontrado empresarios aguacateros de Michoacán, gente de muchos recursos, pero les empezaron a cobrar cuota por cada camión, por cada cosecha, y los que no lo hicieron les mataban un hijo, les quemaban su casa, y aún siendo empresarios de alto nivel tuvieron que salir por la amenaza de seguir ejecutando familiares. Imagínense un aguacatero que tiene 20, 30 años dedicado a su empresa, que termina aquí en un albergue y sin ninguna autoridad interviniendo. Yo creo que allí hay una petición que grupos como los de ustedes pueden hacer en cuanto a propuestas, porque no es posible seguir viendo estas estadísticas que se han agravado muchísimo. La otra cara de la moneda, la siguiente página, esta gráfica es importantísima. Hicimos un estudio sobre lo comparativo entre las remesas de los migrantes contra lo que ingresa por petrolíferos, exportación de petróleo, gas, etc. y turismo. Miren ustedes, la primera comparación no tiene mayor explicación del 85, si no lo veo mal. Remesas, 2.000 millones de dólares contra 6 y 4.000. Pero miren acá 23, esto lo acabamos de medir. Remesas, 63.000 millones de dólares. Turismo, 30.000. Menos de la mitad. Y no digamos exportaciones petroleras. Es decir, la economía de este país depende muchísimo de este recurso, que es un recurso de gasto inmediato, es un recurso que va directo a las familias y que es de consumo, alimentos, ropa, calzado, gastos escolares y demás. Esto fue lo que salvó la pandemia, más las becas y pensiones que se otorgaron. Si no han sido estos dos ingresos que permitieron a muchísima gente atender sus gastos más básicos, hubiéramos tenido un problema gravísimo de crisis en la pandemia. Afortunadamente salió bien esto, pero lo que quiero dejar en la mente de ustedes es este beneficio al país en general frente al tema de los muertos no investigados, con la circunstancia, también tengo que decir, a pesar de que son cifras muy altas, 10.000 en todo este periodo, hay muchos otros que nunca son localizados, que mueren en los bosques, en las montañas, que son consumidos por animales carroñeros o no aparecen jamás.
Otros también mueren, pero los recoge otra autoridad, una autoridad local, distrital, etcétera. No entran en la estadística del Servicio de Migración. Y un problema que hemos tenido, ojalá la nueva Cámara lo pueda ver, pero del lado mexicano no hay estadísticas de migrantes muertos. Un migrante muerto aquí lo toman como indigente, no lo tipifican como migrante para buscar a las familias. Es un problema la cuestión de relacionar la familia con un migrante muerto y intervenir en casos completos. Y en ese sentido se ha deshumanizado el tema de la migración, tratándose de estos tipos de personas. Hay un tema muy grave, me parece a mí importante y grave, que es la violación de jóvenes migrantes, adolescentes y jóvenes migrantes en el trayecto, polleros, asaltantes, pandilleros, drogadictos e incluso policías en todo el trayecto. Siendo yo director de atención al migrante municipal, esa dirección tiene una facultad muy importante que es emitir cartas de identidad por ley. Eso es muy importantísimo, porque aquí llegan muchos migrantes sin documentos, los pierden en camino, los roban. A veces la migración de Estados Unidos les rompe sus documentos, los echan a Tijuana sin nada y no pueden conseguir trabajo, no pueden siquiera comprar un boleto de camión que pide identificación, ustedes saben. Pero entonces me empecé a dar cuenta que había muchas muchachas migrantes embarazadas y me di cuenta porque eran cartas dirigidas a hospitales y yo pedí firmarlas antes de que metieran la firma electrónica. Y quiero firmar para darme cuenta concreta de casos. Y estoy viendo muchas adolescentes por las fotografías, pero cartas dirigidas a hospitales. Primero pensé que eran enfermedades generales, atención médica y demás, pero cuando vi que todas las semanas, 3, 4, 5 semanas, dije, no, pues esto no es así. Empecé a investigar y eran muchachas embarazadas, de 12 a 18 años. Me reuní con el DIF, yo tenía la facultad de convocar reuniones con el DIF, y mi sorpresa fue que en Baja California hay un registro anual de entre 8,000 y 10,000 adolescentes, jóvenes embarazadas con embarazos no deseados. Entre 8 y 10,000 al año. Tijuana 5,000, 6,000 al año. Le di seguimiento familiar a algunos de ellas, no hay ninguna atención. No culpa a nadie porque están saturados, el DIF está saturado. Y las que deben estar no tienen la capacidad de atender. Hay mucha violencia, hay suicidios entre sus menores. Y la situación es de que esos embarazos se dan en el círculo más cercano, familiares, amigos, vecinos, de jovencitas. Pero ahí parece que es un problema muy, muy serio. Multipliquen 8,000 o 9,000 por 10 años, estamos hablando de 80,000, 90,000. Yo decía, son niños, hijos de otras niñas. Imagínense la situación tan compleja. Yo creo que grupos como el de ustedes pueden y deben tomar conciencia de estos problemas sociales, lo han dicho en su exposición, en sus comentarios. Hay una responsabilidad de los grupos organizados frente a los problemas de la sociedad, porque si no, todos pagamos las consecuencias. Entonces, ese dato me gustaría que lo conserven en mente, muy importante. Vamos a la siguiente cuadro. Y también decirles, esto se va a complicar más. En este momento, según datos de organismos internacionales, que están en reuniones de la ONU y la UNO, la OIM, estuvimos en Chiapas el año pasado, Organización Internacional de las Migraciones, miren el crecimiento de la población fuera de sus países de origen. En este periodo que señalamos ahí, hay un crecimiento del 78%, mientras la población en general crece un 46%. La población mundial. ¿Cómo explicarnos esto? Es decir, hay una situación muy compleja, muy difícil, y Tijuana va a seguir siendo el destino de muchísimos de estos migrantes por California. California tiene una población muy diversa de cientos y cientos de países. Y esa migración viene buscando muchas veces la reunificación familiar, conocidos, amigos, para sobrevivir. Y esto se complica, ya lo decía, por la violencia. Hay lugares